Golpe en la mesa de Bruselas ante la escalada de los precios energéticos. Anuncia que habrá una reforma del mercado eléctrico que será una intervención de emergencia. A esta hora le damos la bienvenida al canal 24 Horas a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Teresa Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. El Gobierno siempre ha defendido la necesidad de reformar el mercado eléctrico, de forma que no esté vinculado el gas al precio de la luz. ¿Qué le parece que Bruselas haya visto finalmente que necesita dar este paso? Creo que es un movimiento muy interesante. Probablemente nos hubiera gustado verlo hace un año, que es cuando empezamos a poner de manifiesto lo importante que era intervenir con medidas excepcionales en un momento excepcional, como el que estamos viviendo de forma dramática crecientemente en el último año, pero con síntomas desde hace ahora ya un año. Es muy difícil pensar que un elevado precio del gas pueda impactar de esta manera tan tremenda también en un elevado precio de la electricidad. En realidad debemos abordar ese precio tan alto del gas, que ya de por sí es un gran problema y genera muchas preguntas, pero al mismo tiempo no podemos dejar pasar la necesidad de intervenir en el mercado eléctrico que está roto. Un mercado eléctrico que efectivamente necesita medidas extraordinarias, como esa medida de emergencia, esa intervención de emergencia que anuncia la presidenta von der Leyen, probablemente parecida a esa excepción ibérica que venimos aplicando desde el mes de junio en España y Portugal, para que el precio del gas no distorsione de una manera tan terrible el precio de la electricidad, mitigar sus efectos, pero al mismo tiempo debemos abrir un debate amplio que probablemente requerirá algún tiempo sobre cómo hacer evolucionar de forma sistemática, de forma estructural, un mercado eléctrico que funciona pero no está preparado para las situaciones de estrés como las que estamos viviendo o para los cambios tan importantes en el modo de generación, en el modelo de negocio que se abre con esta ampliación tan relevante de las energías renovables y con una diferencia de precios tan importante entre unas tecnologías y otras. Así que bienvenidas sean las palabras de la presidenta de la Comisión y debemos trabajar intensamente para que este otoño, este invierno tan complicado para todos los europeos, cuente con el mayor respaldo de una Europa que ve con estupor cómo los precios de la electricidad están creciendo sin ningún tipo de referencia similar en el pasado y están proyectándose para el último trimestre de 2022 en países como Francia o Portugal Francia o Alemania por encima de los 2.000 o de los 1.000 euros respectivamente, algo que nunca jamás pudimos pensar pudiera ocurrir. Ministra, ¿creen que llega tarde, que ya hemos visto demasiada escalada de precios que se podría haber evitado? Yo creo que hubiera sido oportuno adoptar medidas hace un año, pero creo que no tiene sentido lamentarse. Lo importante es concentrarse hoy en cómo adoptar medidas que sean eficaces para el conjunto de los ciudadanos. Europa, ni sus familias, ni su industria, ni su tejido productivo se puede permitir un drenaje semejante de tantos recursos económicos, cuando una muy buena parte de ese precio que pagamos se deriva directamente del diseño regulatorio, es decir, algo que se puede cambiar. Podemos buscar soluciones que cuenten con la electrificación como base para reducir el impacto de unos precios elevados de gas. No lo podemos hacer si el precio de la electricidad está tan directamente vinculado, depende de tal manera del precio del gas tan distorsionado hoy en los mercados internacionales. Así que, en fin, hemos perdido un año, pero creo que lo importante es acertar con las medidas ahora y hacerlo en el contexto europeo. Europa está afrontando un desafío sin precedentes. Por tanto, pensar en los ciudadanos, lo más importante, en nuestro tejido industrial, inmediatamente después, en una respuesta solidaria entre los distintos Estados miembros, poniendo en valor todo aquello que hemos aprendido durante todo este tiempo para poder seguir construyendo una Europa de los ciudadanos y en beneficio de los ciudadanos, es fundamental. Y a mi juicio, eso es lo que ha trasladado con un mensaje tan contundente, tan relevante políticamente, la presidenta de la Comisión. Hoy es 29 de agosto y faltan 2 semanas para la reunión del 9 de septiembre de los ministros de Energía. ¿Se va a ir trabajando antes en propuestas de reforma para este mercado? Estamos trabajando desde hace tiempo. Hay que recordar que ya tuvimos
una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía el pasado 26 de julio, donde adoptamos esa regulación absolutamente especial, extraordinaria, que nos invitaba a todos a ahorrar, a buscar la máxima eficiencia en nuestros consumos energéticos y en actualizar nuestros planes de contingencia. Obviamente era una medida, una propuesta que venía después de una serie de decisiones tomadas los meses anteriores, pero obviamente también la realidad pone de manifiesto que tenemos que seguir impulsando reformas mucho más concretas, medidas mucho más precisas para la situación que estamos viviendo, porque no ha hecho sino dispararse el precio y dispararse también el tipo de chantaje que está ejerciendo Putin contra el conjunto de la Unión Europea, quemando el gas en nuestra frontera en lugar de bombearlo, limitando esos flujos tan importantes para el norte y el centro de Europa. Por tanto, esta reunión del 9 de septiembre es una reunión capital en la que hemos estado trabajando, no pensando que se fuera a convocar ahora, pero evidentemente no descartando tampoco esa posibilidad, porque requiere la máxima atención de todos los gobiernos durante este verano. Ha sido un verano en el que hemos dedicado a todos los equipos a trabajar en los planes de contingencia, a hablar entre los distintos ministros para poder hacer una valoración continuada de cómo iban ocurriendo las cosas y para poder ir testando cuáles eran las distintas opciones que manejábamos. De hecho, hemos visto voces desde Bélgica, con su primer ministro a la cabeza, pero también desde Italia, desde Austria, reclamando, pensando la posibilidad de plantear la generalización de lo que hemos llamado excepción ibérica, o buscando recuperar esa idea que planteamos hace más de un año en torno a la fijación de un precio máximo de compra de gas por parte de los distintos operadores europeos, una plataforma conjunta de compra de gas, es decir, trabajando tanto en los síntomas, paliando el impacto de los precios que sufren las familias, como en aquellos elementos estructurales importantes de funcionamiento de los mercados o de precio de las materias primas, gas y en este caso esa electricidad que luego se transforma en nuestro bienestar de nuestros hogares y de nuestro sistema productivo. Todo esto es verdad que resulta complicado cuando debemos poner en común la tradición de 27 Estados miembros diferentes, con distintos perfiles de generación eléctrica, con distinta dependencia de distintas fuentes y distintos proveedores, pero también es verdad que hay algunos elementos fundamentales comunes que pueden ser tocados de manera puntual, que pueden ser modificados de manera puntual y excepcional, mientras nos damos ese tiempo de reflexión a fondo al que también aludía la señora von der Leyen. Lo acaba de decir usted, ministra, son 27 países diferentes. ¿Cree que puede haber algún país contrario a esta propuesta? Yo creo que todos los gobiernos sienten con una enorme preocupación lo que está ocurriendo. Tiene una afección directa en las cifras, en el progreso de nuestras economías, en términos de inflación que acaba afectando también a la sociedad. Por tanto, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista social. No es lo mismo quien tiene más capacidad para poder pagar más que quien tiene menos. No es lo mismo quien cuenta con una vivienda bien aislada que quien cuenta con una vivienda mal aislada, y de cara al invierno esto va a ser muy importante. Esto lo sentimos todos los gobiernos y creo que hay una preocupación creciente. Unos lo sentimos más directamente desde un primer momento porque los precios que solemos pagar en nuestros hogares y en nuestra industria tienen una relación mucho más directa, mucho más intensa con los mercados mayoristas. Otros han tardado un poco más porque contaban con precios a medio y largo plazo que en el momento de tener que ser actualizados lo son, tomando como referencia estos precios presentes y futuros que están absolutamente disparados, pero todos sentimos esa preocupación. Es verdad que ha habido algunos movimientos un poco al margen del consenso general. Pensamos, por ejemplo, en cómo ha respondido Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro inmediatamente fue a Moscú a negociar por su cuenta de riesgo un contrato de suministro de gas. Nosotros creemos que es importante defender nuestra libertad frente a la invasión de Putin en Ucrania. Creemos que es capital el poder poner de manifiesto que somos capaces de responder a este gran drama generado por Putin buscando alternativas, y pensamos que para eso es fundamental poner en común todo lo que cada cual pueda aportar, tanto desde el punto de vista de nuestras materias primas como desde el punto de vista de las experiencias y de las mejores prácticas que hemos ido aprendiendo. Estamos jugando con algo que va más allá de esa precisión técnica que es un kilovatio hora o cuáles son los elementos de la factura de la luz que yo recibo en mi casa, que es importantísimo y desgraciadamente está muy por encima de lo que nos
gusta. Estamos jugando con algo mucho más sensible. Estamos jugando con los valores que queremos que sean la referencia más importante de la construcción europea. Y por eso es por lo que, sorprendentemente, en muy poco tiempo, a pesar de todo, hemos sido capaces de ir construyendo una respuesta en la que, salvo el ejemplo de Hungría al que acabo de aludir, ha habido una vocación, una voluntad de responder de forma unánime y solidaria entre todos los Estados miembros, con independencia de cuál sea el color político del partido, de los partidos que sustenten los gobiernos. Última pregunta, ministra. Sobre el ahorro energético y el plan del Gobierno, ha citado a los portavoces parlamentarios el próximo jueves para hablar del decreto y las medidas. ¿Qué se espera de este encuentro? Desde el mes de julio venimos trabajando con las asociaciones empresariales, industriales, con las organizaciones sociales. Hemos tenido 2 reuniones con los grupos parlamentarios, con los consejeros de las comunidades autónomas. Hemos mantenido muchos contactos formales e informales con distintos actores, intentando identificar las perspectivas, los problemas y las propuestas que todos ellos hacían para ese plan de contingencia que nos debe permitir un ahorro del 7% de nuestro consumo de gas. No de aquello que importamos para reexportar, porque tenemos una situación particular, ofrecemos una garantía importante de suministro eléctrico a Portugal, que tiene una sequía tan grave como la nuestra, o a Francia, que además de esa sequía tan importante, tiene una crisis, vive una crisis técnica relevante en su parque nuclear. Sabemos que en esa reducción de gas es importante reducir electricidad, para no tener que producir tanta electricidad con gas, reducir nuestro consumo de gas, pensar en otras alternativas también desde el punto de vista de la movilidad para poder utilizar todos los combustibles. Esto nos hizo pensar que era importante tomar unas primeras medidas en línea con lo que venían manifestando los actores, incluidos algunos líderes de algunos de los partidos con representación parlamentaria, pero buscar simultáneamente, construir simultáneamente el ejercicio más complicado de ese plan de contingencia, donde poder explicar cuál es el contexto en el que nos movemos, cómo se relacionan las distintas piezas del sistema energético, de qué manera podemos impulsar ahorro y eficiencia, de qué manera podemos facilitar cambio de combustible favoreciendo la electrificación, cuál es el impacto social de las cosas que hacemos y por qué es importante identificar aquellas medidas que tengan menor impacto para las familias o para el tejido industrial, evitando esos consumos redundantes que a veces consumimos sin ser conscientes del coste que tiene, y buscando las medidas de solidaridad. A los distintos actores lo que les hemos pedido son propuestas. Hasta ahora hemos recibido propuestas en la mayor parte de los casos de algunos actores industriales y actores socioeconómicos, pero también empezamos a recibir propuestas de algunas comunidades autónomas. Hemos recibido las propuestas, el análisis que ha hecho el Gobierno vasco o el Gobierno balear. Estamos a la espera de las propuestas de las distintas formaciones, de los distintos grupos parlamentarios. Algunos nos han hecho algún planteamiento ya por escrito, como puede ser la Alianza Verde, algunos de los grupos ecologistas que forman parte de Unidas Podemos, pero todavía nos faltan muchas de las propuestas que entendemos será relevante poder tomar en consideración para poder asegurar que nuestro plan, que nuestra respuesta a esta contingencia cuenta con el mayor respaldo posible. Nuestra idea es poder contar con todos estos inputs por parte de todos los grupos parlamentarios, ponernos al día, explicar cómo han ido las cosas este verano, explicar cómo han evolucionado en el sistema, en el diseño europeo, de qué modo va la Comisión o los distintos gobiernos haciendo su propio análisis sobre cómo responder en este momento tan difícil, e intentar poder contar con un texto para que pueda ser presentado, para que pueda ser dado a conocer durante el mes de septiembre. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.